Bienvenidos, hoy aprenderemos sobre los lípidos. Los lípidos son moléculas muy importantes para los organismos vivos. Químicamente son compuestos muy diversos, no pueden etiquetarse en un grupo funcional específico, aunque todos están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Algunos más especializados pueden poseer fósforo, nitrógeno y azufre. Los lípidos se diferencian de las demás clases de biomoléculas naturales por ser más solubles en disolventes no polares, tipo éter dietílico, hexano, cloroformo, que en agua. Comparten, sin embargo, un mismo origen biosintético. A partir de glucosa se pueden fabricar o biosintetizar ciertos tipos de lípidos. Como no tienen grupos químicos distintivos, la clasificación se vuelve un poco más compleja. La agrupación más aceptada es la que divide a los lípidos de acuerdo a su capacidad para hidrolizarse. Particularmente los lípidos se hidrolizan en medios alcalinos, reacción conocida como saponificación. Los lípidos que sí se pueden hidrolizar se les llama saponificables y se descomponen en unidades simples, como ácidos grasos. Entre estos lípidos identificamos a los glicéridos y a los lípidos de membrana. Los lípidos saponificables también pueden agruparse en simples y complejos. Ya exploraremos un poco esa relación. Los lípidos insaponificables no se pueden hidrolizar. Entre ellos encontramos a los esteroides, los eicosanoides, los terpenos, etc. Empecemos hablando de los lípidos saponificables. Los más simples se forman a partir de ácidos grasos. Los ácidos grasos son ácidos carboxílicos con algunas características particulares. Poseen cadenas de carbono e hidrógeno. No hay presencia de otros grupos funcionales, solo el carboxilo. Presentan cadenas largas con números pares de carbonos, 10, 12, 14, 16, 18, 20 carbonos. Solo tienen un grupo funcional y son anfipáticos. El anfipatismo es una característica atribuida a aquellas moléculas que tienen una región o parte de la molécula no polar, mientras que la otra región o estructura de la molécula sí es polar. Gracias a esto, la molécula puede interactuar en medios acuosos y en medios hidrofóbicos según la porción de la estructura química. Los ácidos grasos se clasifican además tomando en cuenta si entre carbonos solo hay enlaces sencillos o sigma, siendo ácidos grasos saturados, o si tienen al menos un doble enlace o enlace pi carbono-carbono, que pueden tener más de uno, siendo en ese caso ácidos grasos insaturados. El término bastante conocido de grasas saturadas nace precisamente de esta característica, la presencia o ausencia de dobles enlaces. Y es que los enlaces pi son más reactivos que los enlaces sigma, por lo que un ácido graso saturado será menos reactivo. De ahí que nutricionalmente tenga importancia, pues los ácidos grasos saturados, al ser más difíciles de metabolizar, se acumulan en los tejidos sanguíneo entre otros. Los dobles enlaces inciden en propiedades como el punto de fusión de la molécula. Entre más insaturaciones presenta, menor es el punto de fusión. Presentan también isomería geométrica, encontrando los llamados ácidos grasos trans y cis. Recordemos que trans es el término utilizado para describir aquellas moléculas que orientan sus grupos químicos similares en forma opuesta en la cadena. Pocos ácidos grasos trans se encuentran de forma natural. La fuente principal de las grasas trans es mayormente la hidrogenación parcial de aceites vegetales, como ocurre en la preparación de la margarina. La configuración cis es cuando se orientan los grupos hacia la misma región de la molécula. Los ácidos grasos cis, precisamente por eso, tienden a doblarse, haciendo más fácil el rompimiento de la estructura. Los ácidos grasos trans, por la forma de la cadena, el doble enlace queda, por decirlo de alguna manera, escondido.
Respecto a los ácidos grasos insaturados, hay que valorar que hay grupos de ácidos grasos poliinsaturados que son esenciales porque no existen rutas biosintéticas en las células humanas. Como son ácidos grasos, estos pueden desarrollar reacciones de esterificación para obtener sustancias conocidas como glicéridos, grasas y ceras. La esterificación es la reacción antes estudiada tanto en la temática de ácidos carboxílicos como la de alcoholes. Las grasas son ésteres de glicerol, un alcohol de 3 carbonos y 3 grupos OH con ácidos grasos. En la esterificación, el grupo carboxilo y el hidroxilo reaccionan, formándose unión entre las dos cadenas, y como consecuencia se libera una molécula de agua. Este enlace obviamente podría romperse adicionando agua, un mecanismo de hidrólisis. Tengamos presente eso cuando valoremos la saponificación y otras reacciones. Como el glicerol tiene 3 grupos OH, puede esterificarse con 1, 2 y hasta 3 ácidos grasos. Los productos se llamarían monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos respectivamente. Por supuesto, en términos de eficiencia energética, las células almacenan grasa en forma de triglicérido. Las grasas en general pueden ser sólidas o líquidas a temperatura ambiente, dependiendo de si poseen ácidos grasos insaturados o saturados, igual que el tamaño de la cadena. Por eso las grasas de origen vegetal se les llama comúnmente aceites y suelen ser líquidas, mientras que las de origen animal sólidas. Los triglicéridos tienen importancia biológica en el almacenamiento de energía. Las ceras son también ésteres de ácidos grasos con alcoholes sencillos, un solo grupo OH, pero de cadenas largas. Es también una reacción en la que se unen ambas cadenas, la del alcohol y la del ácido, y se libera agua. Por supuesto, al ser un alcohol sencillo, solo puede unirse un ácido graso. Las ceras cumplen funciones de protección. Son segregadas por glándulas cerosas apocrinas en ciertas partes del organismo, como la piel, uñas, el canal auditivo, axila, etc. Permiten impermeabilizar ciertas partes. Algunos lípidos entrañan un mayor nivel de complejidad. Los encontramos en las membranas plasmáticas de todas las células y de organelos especializados. Poseen ácidos grasos en su estructura, más otras moléculas de carácter polar, que suelen acentuar más el anfipatismo de este tipo de lípidos. Eso los vuelve dinámicos. Los glicerofosfolípidos son componentes bastante comunes en las membranas plasmáticas. Los encontramos en composiciones muy altas. Su estructura química base es glicerol, grupo fosfato y una cabeza polar de distinta naturaleza, y 2 ácidos grasos, uno saturado y uno insaturado. Los esfingolípidos tienen como estructura base esfingosina, una molécula nitrogenada en lugar del glicerol. Además, tienen solo un ácido graso y una cabeza polar. Son también lípidos de membrana, pero muy abundantes en el tejido nervioso y cerebral, protegiendo las terminaciones nerviosas de las neuronas, conocidas como axones. Los glucolípidos son otro tipo, con estructura base de esfingosina, un ácido graso y una cabeza polar, que es un carbohidrato, monosacárido o puede ser de cadena corta, un oligosacárido. Son también abundantes en las membranas de células neuronales. Algunos grupos se conocen como cerebrósidos, otros como gangliósidos. Los lípidos insaponificables no tienen similitudes con los demás tipos, no se derivan de ácidos grasos ni son ésteres. Por eso obviamente son insaponificables. Existen varias familias, trataremos de tomar en cuenta las más importantes. Los primeros son los esteroides, moléculas derivadas del polianillo cíclico llamado ciclopentano perhidrofenantreno. Todos los esteroides cuentan con esta estructura base con distintos sustituyentes, claro está. Si poseen hidroxilos se les denomina esteroles. Hay diversos esteroles de origen vegetal y animal, pero el principal en células humanas es el colesterol.
El colesterol siempre ha sido asociado a enfermedades cardiovasculares y distintos problemas, porque en efecto el exceso de en la ingesta puede provocar muchos problemas de salud, pero es una molécula necesaria para el funcionamiento de los organismos. Lo encontramos en la estructura de las membranas plasmáticas, dando rigidez a la bicapa lipídica. En algunas células, hasta un cuarto del peso seco de la membrana corresponde a moléculas de colesterol. Es muy importante también porque sirve como precursor de otras sustancias. Esto es, las células utilizan el colesterol, lo metabolizan para obtener otros esteroides que tienen funciones dinámicas en el organismo. Entre los esteroides de mayor relevancia que se fabrican al colesterol, contamos a las hormonas, que se dividen en dos grupos: las hormonas adrenales o adrenocorticales, responsables de regular varios procesos metabólicos. Los esteroides adrenocorticales son secretados por las glándulas adrenales, que son pequeños órganos localizados cerca del extremo superior de cada riñón. Existen dos tipos de esteroides adrenocorticales, llamados mineralocorticoides y glucocorticoides. Los mineralocorticoides, como la aldosterona, regulan el balance salino entre ciertos iones, como puede ser el sodio y potasio. Los glucocorticoides, como el cortisol, regulan el metabolismo de ciertas moléculas. En este caso puede ser carbohidratos tipo glucosa, entre otros ejemplos que podríamos señalar. Las hormonas sexuales son reguladoras también, pero del desarrollo del aparato reproductor, del ciclo reproductivo y el dimorfismo sexual en el organismo humano. Se identifican hormonas sexuales masculinas y femeninas, dependiendo del sexo biológico del individuo. Estas hormonas se secretan en mayor o menor concentración. La testosterona es una hormona masculina. La estrona y el estradiol son hormonas femeninas. Regulan el desarrollo del aparato reproductor, que es obviamente diferencial, el dimorfismo, que son diferencias estructurales, como puede ser la distribución de vello, el timbre de voz, la estructura muscular, el ensanchamiento de caderas, el crecimiento de glándulas mamarias, etc. Además del papel hormonal, hay esteroides llamados ácidos y sales biliares que se encargan de facilitar la digestión de las grasas a través de un mecanismo llamado emulsificación, en el que solubilizan momentáneamente a las grasas en medios acuosos para que las enzimas hidrolíticas puedan atacarlas. También la vitamina D es un esteroide. Participa en el mantenimiento de órganos y sistemas a través de múltiples funciones, tales como la regulación de los niveles de calcio y fósforo en sangre. Para la síntesis de vitamina D, a partir de colesterol se requiere radiación ultravioleta, es decir, una ligera exposición al sol. Las lipoproteínas son otra familia de lípidos insaponificables, aunque realmente no son exclusivamente lípidos, son complejos formados por estos y proteínas, cuya función es transportar moléculas de naturaleza liposoluble. Tienen forma capsular, dentro de la cual encierran colesterol y triglicéridos y los transportan de tejido a tejido a través de la sangre. Se conocen varios tipos, según la densidad de la molécula, y así también se ha identificado su papel. Encontramos kilomicrones, lipoproteínas de alta, baja, intermedia y muy baja densidad. En cualquier caso, la relación será que a mayor tamaño y densidad, mayor proporción de lípidos. Los kilomicrones son lipoproteínas grandes que actúan en la absorción de los lípidos en el intestino. En el movimiento de los lípidos entre los demás tejidos actúan los demás tipos de lipoproteínas, que erróneamente reciben el calificativo de colesterol bueno y malo. A algunos se les conoce como colesterol malo porque las LDL, VLDL e IDL toman a las moléculas lipídicas como el colesterol y lo transportan a todos los tejidos. Como el uso de este es limitado, al haber un excedente de colesterol, estas lipoproteínas se acumulan en la sangre, mientras las HDL transportan lípidos hacia el hígado, especialmente el colesterol,
donde es metabolizado y convertido en otras sustancias esteroides. En términos sencillos, las HDL eliminan el exceso de colesterol en la sangre y por eso se le califica como colesterol bueno. Repetimos erróneamente, porque no son moléculas de colesterol, son lipoproteínas. Los eicosanoides se derivan de la ciclación del ácido araquidónico, un ácido graso poliinsaturado de 20 carbonos. De ahí viene su nombre, del eicosano. Desarrollan una serie de actividades muy potentes de naturaleza hormonal y reguladora. Se les conoce como hormonas parácrinas, un tipo de comunicación celular que emplea mensajeros químicos y afecta a células cercanas a la célula emisora. Se reconocen como eicosanoides a las prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos y ejercen sus efectos biológicos en concentraciones sumamente bajas. Las prostaglandinas en general participan en los mecanismos de respuesta al dolor, tales como fiebre, inflamación de tejidos, constricción muscular. Las prostaglandinas se producen por acción de enzimas llamadas ciclooxigenasas. La inhibición de estas enzimas es un proceso muy importante a nivel farmacológico, utilizado por los llamados antiinflamatorios no esteroideos. Hay prostaglandinas que pueden utilizarse terapéuticamente para provocar el aborto o bien para acelerar el parto. Los tromboxanos participan en la hemostasia, que es la coagulación y agregación plaquetaria. Solo son producidos por las membranas de las plaquetas. Y los leucotrienos son producidos por leucocitos. Son potentes constrictores de la musculatura lisa. Están muy presentes en vías aéreas periféricas de los pulmones, por lo que se relacionan a problemas o dificultades respiratorios. Están involucrados en alergias, asma, entre otras enfermedades inflamatorias. Respecto a la reactividad de los lípidos, debemos mencionar que hay reacciones características de familias de lípidos y no de lípidos en general, pues, como hemos señalado, no presentan todos grupos químicos en común o similares. Lo único que los distingue es la insolubilidad de estos en agua. Por la presencia del grupo carboxilo, los ácidos grasos actúan como ácidos débiles y neutralizan bases. La reacción típica de neutralización que genera sal y agua. Los ácidos grasos por su grupo carboxilo se esterifican con alcoholes, uniendo dos cadenas carbonadas. Como vimos anteriormente, para la formación de lípidos simples esta reacción es muy importante. También hay reacciones de identificación, como la prueba de Sudán, una reacción colorimétrica que se basa en el carácter apolar de los lípidos, permitiendo distinguir estas moléculas de otras familias orgánicas. La prueba de Hubble, que halogenando ácidos grasos permite identificar insaturaciones en las cadenas de ácidos grasos, o la prueba de Lieberman, que identifica la presencia de anillos esteroideos por una reacción en la que se observa un viraje de color de un complejo rojo a uno verde. Los lípidos simples pueden hidrolizarse, por eso se clasifican como saponificables. El medio para hidrólisis puede ser ácido, básico o catalizado por enzimas de tipo lipasas, hidrolasas. En las hidrólisis ácidas y enzimáticas, al romperse el enlace éster, se restauran los grupos carboxilo e hidroxilo del ácido y del alcohol respectivamente. No olvidemos que para hacer una hidrólisis debe adicionarse agua a la reacción. Si dicha hidrólisis ocurre en un medio alcalino, también se formarán los productos alcoholes y ácidos carboxílicos. El problema es que el medio básico persiste, por lo que el ácido carboxílico termina neutralizándose, formándose una sal metálica, porque se neutralizaría con bases tipo hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, etc. Esta es la reacción de saponificación. La obtención de ese producto, la sal metálica, conocida también como jabón, pueden, por la formación de micelas, emulsificar a los lípidos en medios acuosos, una acción similar a la de las sales y ácidos biliares en el sistema digestivo. La naturaleza del jabón depende del ion metálico de la base
y claro también por la grasa utilizada en la reacción. La importancia biológica de los lípidos puede valorarse en las tres funciones. En tres funciones: la energética, porque el almacenamiento de grasas constituye una forma eficiente de reservar energía, pues requiere menos masa que cuando almacena la misma cantidad de energía en forma de carbohidratos o de proteínas. Esto porque poseen carbonos más reducidos, menos oxidados. En clara desventaja está el carácter apolar de las moléculas, que impide un fácil metabolismo de estas. Las grasas producen más energía que una molécula equivalente en peso de carbohidratos, 9 kilocalorías por gramos. A nivel estructural, los lípidos son importantes porque el medio fisiológico es un medio acuoso. Por tanto, para poder delimitar bien el espacio celular, la capa externa debe ser hidrofóbica. Los lípidos estructurales son de tipo anfipático, con una parte de la molécula hidrofóbica y otra parte de tipo hidrofílica. Y con funciones dinámicas encontramos muchos lípidos actuando como hormonas y reguladoras. Participan en una serie diversa de procesos biológicos, como señalamos anteriormente. Esto ha sido todo por hoy. Si tienes alguna duda, puedes dejarla en los comentarios y te responderemos.